Hola obscuros amigos, el día de hoy tenemos un tutorial de cómo hacer patrones para ropa de muñecas. ¡Acompáñenos! ¿Recuerdan que hace unas semanas compartimos el video de nuestra brujita de Salem? El día de hoy vamos a ver cómo hicimos ese vestido. Al ser una muñeca de trapo me topé con varias preguntas y dificultades al querer usar las técnicas que uso normalmente para la ropa de muñecas de plástico. No pude envolverla en cinta para sacar los patrones, no tenía ropa que le quedara a esta muñeca para tomar como referencia, así que investigué cómo hacerlo de cero y es bastante más sencillo de lo que imaginaba. Tan es así que esta misma técnica la puedes usar para hacer ropa para ti mismo. Comencemos con este tutorial. Para comenzar, usaremos dos líneas perpendiculares. Vamos primero a medir el contorno de nuestra muñeca, en este caso, por la cadera, que es la parte más ancha. Esta medida la vamos a partir en 4 y esta cuarta parte la vamos a usar en la línea de la parte de arriba. Después vamos a tomar el largo de lo que queremos que en este caso sea la parte de arriba de nuestro vestido. Y eso lo vamos a medir hacia abajo. Después vamos a tomar la medida de lo que es la axila. Qué tan grande tiene que ser el hoyo para que entre el brazo de nuestra muñeca. En este caso lo vamos a medir hacia abajo. La mía me dio 1.5 centímetros. Después vamos a medir la cintura. ¿Qué tan abajo está nuestra cintura? A lo largo de nuestra muñeca. Después vamos a medir qué tan profundo queremos nuestro cuello. Igualmente lo vamos a medir en la línea que va hacia abajo. El ancho de nuestro cuello lo vamos a medir en la línea de arriba. ¿Qué tan ancho queremos nuestro cuello? Estas dos medidas las vamos a unir dándole la forma a lo que va a ser nuestro cuello. Después continuamos midiendo el hombro. ¿Qué tanto tiene hombro nuestra muñeca? En este caso el mío no tenía casi nada. Lo vamos a marcar en la línea de arriba y lo vamos a unir con la parte de la axila y luego con la parte del largo. Estas van a ser líneas curvas. Quiero que mi vestido sea de manga larga, entonces voy a medir qué tan larga quiero la manga de mi vestido. Hacemos una línea que siga la misma línea del cuello y medimos lo largo. También medimos qué tan ancho queremos que sea nuestra manga para que pueda entrar el brazo de nuestra muñeca. Hacemos las líneas que faltan y las unimos. Y a esto vamos a marcar los dobleces de tela. Después nosotros queremos hacer un vestido, entonces hay que medir qué tan largo queremos el vestido. En este caso yo lo quiero de la cintura hasta los pies. Medimos de la línea de la cintura hacia abajo. Después, ¿qué tan ancha queremos nuestra falda? En este caso yo la quería de un ancho aproximado de 10 centímetros. Vamos a tomar esto a la mitad. Recuerden que siempre vamos a medir un cuarto del contorno. Entonces si queremos que mida 20 de contorno, le ponemos 5 centímetros a nuestro patrón. Si se dan cuenta, ya tenemos todas las partes que necesitamos para hacer nuestro vestido. Lo siguiente es realizar
nuestros patrones en un papel ancho para que podamos usar estos patrones varias veces. Yo usé papel craft y con ayuda de papel calca marqué estos patrones en el papel craft. Primero marqué la parte de enfrente del vestido. Esta lleva un doblez porque la parte de enfrente solo es una. Y le marcamos la línea de costura. Luego marcamos la línea de atrás, en la cual vamos a subir un poquito más el cuello de lo que habíamos marcado. Y lo vamos a marcar en nuestro patrón, que son 2 piezas. E igualmente vamos a hacer la línea de costura a lo largo de todo nuestro patrón, ya que no hay doblez. Después seguimos con la manga. Aquí hay doblez, pero aún así vamos a hacer 2 moldes de este porque son 2 mangas. Marcamos el doblez y marcamos las líneas de costura. Todo alrededor excepto en el doblez de tela. Después vamos con la parte frontal de nuestra falda y vamos a marcar solamente que es una pieza. Y la parte trasera, que son 2 piezas, ya que la vamos a coser por atrás para poder poner los broches de cierre. Yo dejé aproximadamente 5 milímetros de línea de costura. Ustedes pueden dejar lo que les parezca más cómodo. A veces dejarlo un poco más ancho ayuda a coser, especialmente en máquina de coser. Así terminamos nuestros patrones. Vamos a tener una segunda parte de nuestro video en donde les voy a enseñar cómo armar este vestido. Desde pasar los patrones a tela y cómo se van uniendo para que nos quede al final el vestido que queremos o cualquier pieza. Si se dan cuenta, estos patrones pueden ser para hacer una blusa, una falda, una blusa de manga corta, un vestido corto. Hay infinidad de cosas y son muy fáciles de hacer. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Ayúdenme como siempre dándole me gusta al video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Y esperen la segunda parte. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima con otro cuento oscuro que contar y las manualidades que los representan. Bye.